¿Sale? Entonces vamos a repasar esta situación. Acuérdense que la impresión del electrocardiograma es térmica, que es un papel milimétrico donde corre a 25 milímetros por segundo, condición que siempre debe aparecer registrada y que debe tener una calibración de 5 o 10 milímetros por milivolt. Dependiendo de la calibración es el valor que le vamos a dar a cada cuadrito, ¿sí? En voltaje, en tiempo siempre será cada milímetro 0.04 segundos. Entonces quedamos que esta isoeléctrica, todo lo que está por arriba es positivo y lo que está por abajo es negativo. La primera onda que se inscribe es la onda P, que es la de despolarización auricular, y el valor normal de la P es de hasta 0.10 segundos. Hasta 0.10 segundos. Si a mí de 0.04 no hay problema. El intervalo PR, que es del inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, este debe medir entre 0.12, aquí sí hay un punto de inicio, entre 0.12 hasta 0.20. Si rebasa el 0.20 ya es anormal. El complejo QRS, creo que no tengo, perdón. El complejo QRS, que sería desde el inicio de la onda QR o la S, hasta el final, este complejo QRS debe medir 0.10 segundos como máximo, ¿sí? Y el intervalo QT, que es desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, el intervalo QT, ese debe medir en promedio 0.40 segundos. Hay un poco más de flexibilidad. Aquí no es estricto decir si mide más de 0.40 está mal. No, vamos a ver una forma donde calculamos el intervalo QT dependiendo de la frecuencia cardíaca. Es el QT corregido. Es más, les voy a dejar de tarea que me investiguen cómo se calcula el QT corregido. A ver mañana quién me da ese valor, ¿sale? ¿Cómo se calcula Doctora, el QT? ¿Sí? ¿no se utiliza ahí la fórmula de Bassett? ¿La qué? La fórmula de Bassett para el QT corregido. Pues díganme cuál es esa fórmula. Mañana lo Es vemos. la de... Es la de... Mañana me dicen. bueno. Espérenme, déjenme que les hable el valor normal y luego vemos la corregida, ¿sale? Denme chance de darle los valores basales. Ayer comentábamos lo de la onda Q. La onda Q puede aparecer en ciertas derivaciones sin ser patológica. Puede ser parte de un complejo normal. Una característica importante es que la duración de esa onda Q sea de menos de 0.04, es decir, menos de un cuadrito, y que en voltaje no rebase la tercera parte de lo que mide el QRS, ¿no? Si este fuera mi QRS y lo tuviera que partir en 3, bueno, probablemente aquí sería una parte aprox, ¿no? No soy muy buena calculando, pero bueno. Entonces, la onda Q no debería medir más de 3 milímetros aproximadamente, una tercera parte. No debería exceder una tercera parte de mi complejo QRS ni una duración mayor de 0.04. Esos son los valores normales para las mediciones. Vamos a entrar entonces a la medición en sí. Esta diapositiva, grábenla en su cabeza, así me tienen que describir un electro. Igual, la lectura del electro puede variar dependiendo de la literatura. Algunos le dirán, algunos libros dicen que primero se inicia con la frecuencia y luego con el ritmo, otros dicen que primero el ritmo y luego la frecuencia, en fin. Pero para fines de la clase es este orden: ritmo, frecuencia, mediciones, determinación del eje, alteraciones y conclusiones. Así es como vamos a estar leyendo nuestro electrocardiograma. Entonces, en cuanto al ritmo, solamente vamos a manejar dos opciones con ustedes por el número. ¿Sí? Son técnicas para fines de estudio, no porque así exista, pero para fines de estudio en este preciso instante solo les pido que me digan si el electro es un ritmo sinusal o no es sinusal. No hay más. ¿Cómo definimos que el ritmo es
sinusal. Algo que les comentaba es la onda P. En este complejo, en este trazo de D2 largo, perdón, ahí voy con mi ratón. En este trazo de D2 largo, esta es la onda P, este es el complejo QRS y esta es la onda T. ¿Ya se ubicaron? Los piquitos son el complejo QRS. Entonces, un criterio, que la onda sea positiva en D1, en D2, en ABF y de B2 hasta B6 en el electro en general. La onda P debe ser positiva en la mayoría de las derivaciones. B1 no cuenta, porque B1 puede tener diferentes morfologías, al igual que D3 y AB, pero en todas las demás debe ser positivas. Entonces, aquí que estamos en D2 tiene una morfología positiva. ¿Cómo sería una morfología negativa? Pues sería hacia abajo, ¿no? Eso sería una morfología negativa de la onda P. 2, que la frecuencia cardíaca, cuando calculemos frecuencia, sea de 60 a 100, ¿sí? Si rebasa los 60, perdón, si está por debajo de 60, no deja de ser un ritmo sinusal. Sigue siendo un ritmo sinusal, pero ya con alguna patología, una bradicardia, por ejemplo. Si excede de 100, será igual un ritmo sinusal, pero ya con una patología que sería la taquicardia. Esto sí es importante. La onda P tiene que ser el inicio del complejo, ¿sí? La onda P debe estar siempre antes del complejo QRS, ¿sí? Una onda P siempre antes del complejo QRS. Una PR, un intervalo PR regular. O sea, esto debe ser lo mismo aquí, aquí, aquí y aquí, ¿sí? El intervalo PR debe ser constante y la distancia de esta R a esta otra R debe ser regular. Esos son los principales criterios. Una onda P antes del QRS, un PR constante y un R a R regular. ¿Sí entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doc. Muy bien. Vamos al siguiente criterio. Eso es para el ritmo. La frecuencia cardíaca. Quiere avanzar. ¿Cómo vamos a medir la frecuencia cardíaca? La forma más sencilla, hay muchas formas, hay formas rápidas, hay fórmulas más complejas, no sé. Para mí, en la teoría, en las bases, ustedes deben saber la forma correcta. Si después hacen vicios, ese ya es otro problema, pero yo les tengo que enseñar la forma correcta. Entonces, la medición de la frecuencia cardíaca es 1500, que es una constante entre los milímetros que hay de R, de onda R a otra onda R. Por ejemplo, en este caso que tenemos, aquí empieza la onda, aquí está el pico, ¿no? Igual, si ustedes dicen, doctora, yo quiero tomar la onda Q, pues pueden medir de una onda Q a otra onda Q, o de una onda S a la otra onda S. Ese ya es cuestión de hábito, pero lo ideal es medir de onda R a onda R. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos 3 milímetros, más 5 son 8, más otros 5 son 13, más otros 5 son 18, 19, 20 son 21 milímetros. 1500 entre 21 me da una frecuencia cardíaca de 71.4. 71 latidos por minuto. Ok, si yo les dijera que el QRS está, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Que el QRS está aquí. Entonces la distancia serían igual 3 milímetros y 5 son 8, 9, 10, 11. 1500 entre 11, ¿cuánto sería? 136 latidos por minuto. 133 la frecuencia cardíaca. Sí, obviamente, mientras más cercanos estén la R a R, pues más alta es la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es la forma de medir la frecuencia cardíaca. Si me utilizan la forma rápida de 300, 150, 100, 70, 65, 60, cuando rebase de 60, cuando baje de 60, deja de ser creíble, deja de tener validez esa forma de calcularlo rápidamente, ¿sí?
Pero bueno, entonces para fines de examen, si me van a reclamar algo, pues será en base a esta fórmula. Esto es para el ritmo sinusal. Así es como sacamos la frecuencia cardíaca en un ritmo sinusal. Cuando la frecuencia cardíaca la tenemos que calcular en un trazo donde la distancia de R a R es muy irregular, pues no podríamos utilizar esta fórmula porque sería muy diferente esta frecuencia que esta otra, que esta otra. Entonces ahí no aplica esta fórmula. Para ritmos irregulares, entonces tenemos que contar la frecuencia cardíaca en 6 segundos y luego multiplicarla por 10. Entonces, cuando el papel corre a 25 milímetros por segundo, o sea, son 25 milímetros en un segundo. Para que sean 6 segundos deben ser 150 milímetros. Divididos en bloques de 25 milímetros son 6 bloques. De modo que vamos a empezar aquí donde está esta marquita. Tendríamos que medir bloques de 25 milímetros. Acuérdense que cada línea fuerte son 5. Entonces son 5, 10, 15, 20, 25. A los 25 milímetros yo pondría una rayita. Luego otros 25. 5, 10, 15, 20 y otros 25. Otros 25. Y aquí llevo 1, 2, 3 bloques. 5, 10, 15, 20, 25. Llevo 4 bloques. 5, 10, 15, 20, 25. Llevo 5 bloques. 5, 10, 15, 20, 25. Son mis 6 bloques de 25 milímetros. Ya son 150 milímetros. Ahí son 6 segundos. En ese tiempo voy a contar el número de QRS que hay de aquí hasta acá. Entonces voy a empezar de atrás para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 complejos QRS en 6 segundos. Esto lo va a multiplicar por 10. 11 por 10. ¿Cuánto sería? 110. 110. 110. Mi frecuencia cardíaca promedio en este trazo es de 110 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca promedio o una frecuencia ventricular media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distancia de una R a otra R es muy irregular. Entonces, en este caso no puedo hacer esta medida. Tengo que contar mis 150 milímetros y multiplicar los números de QRS por 10. ¿Queda claro? Conste. Vamos a la siguiente entonces. Doctora, yo no le entendía lo último. Disculpe, doctora. ¿No Entonces puede sería... repetir? De uno por uno. Ajá. Alguien más me preguntó otra cosa. Ah, no, nada más como aclaración. Entonces sería cada vez que tengamos un ritmo, pues, muy variado, las distancias entre cada segmento R, pues sea muy, muy variado como en la segunda imagen, siempre se cuentan 6 bloques de 25 milímetros, que serían 6 segundos, para multiplicarlo después por 10, ¿no? El número de R's que encontremos, y eso sería la frecuencia, bueno, el promedio de la frecuencia. Así es. Hay otros que la condición es que sean 150 milímetros. Como los quieran medir, en 5 bloques de 30 o en 6 bloques de 25. Hay diferentes formas según la literatura, ¿no? La condición es que sean 150 milímetros los que ustedes midan y el número de QRS en esa condición. Entonces, a ver, ¿quién me dijo que no había comprendido la última? Para que yo le ponga atención. No, ya le entendí. Gracias, doctora. Ay, despierta, porque si no mañana me va a salir con que no supo. No, ya es que así como lo dijo Andresito, pues sí. Bueno, ya se me perdió la... Las mediciones, ¿cómo vamos a hacer las mediciones? La onda P, creo que aquí nos habíamos quedado ayer, pero bueno. La onda P la vamos a medir desde el inicio de la onda P hasta el final, obviamente, ¿no? En este caso sería esta línea. Perdónenme, está muy fea.
sería aquí esta línea, ¿sí? En este caso son 1, 2 milímetros y medio, lo que mide la onda P. Es decir, que la onda P mide 0.10 segundos, ¿sí? La onda P mide 0.10. El intervalo PR sería desde donde inicia la onda P hasta donde inicia el complejo QRS. Esto sería el intervalo, desde donde inicia la onda P hasta donde inicia el complejo QRS. El valor normal es de 0.12 hasta 0.20 segundos. En este caso mide 0.14, es normal. El intervalo, luego viene el complejo QRS. Complejo QRS en este caso son 2 milímetros, que correspondería a 0.08 segundos. Lo normal es hasta 0.10, dependiendo de la literatura, pero lo vamos a considerar hasta 0.10 como normal, entonces está en un valor normal. Y después del QRS viene el intervalo QT, que ya ustedes mañana me van a decir la fórmula corregida cuando me interpreten en el electro. Bueno, el segmento ST como tal no tiene un valor en duración, solamente tenemos que ver que esté sobre la isoeléctrica. La onda T tampoco tiene un valor en duración, solo debemos saber dónde inicia y dónde termina. Y el intervalo QT, ese sí, es desde el inicio del complejo QRS hasta, desde aquí donde inicia el complejo QRS hasta el final de la onda T. El valor promedio es de 0.40 segundos y corregido para frecuencia cardíaca, pues no debe rebasar el 0.45 segundos. ¿Cómo calculamos el eje eléctrico del corazón? Resulta que ustedes que ya vieron los videos, les explicaron que la despolarización es por la diferencia de potencial de los iones que están dentro de las células. Entonces, estos potenciales son sumatorias, ¿no? En cada célula se va generando un potencial en cada célula, pero lo vamos a representar mediante vectores que se representan como la sumatoria de esas fuerzas electromotrices. Entonces, el vector de la aurícula, tiene 3 características importantes. 1, es de gran magnitud. 2, va de arriba hacia abajo. Y de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Esa es la ubicación habitual del vector auricular. Si nosotros colocáramos el triángulo de Einthoven, sobrepusiéramos el triángulo a esta figura, más o menos estaríamos así. Muy malo mi dibujo, discúlpenme, pero aquí estaría de 1, ¿vale? Y aquí estaría ABR. Aquí estaría ABF, ¿vale? Y entonces, el vector de la aurícula, visto desde ABR, se aleja. El vector auricular se aleja de ABR y entonces eso va a hacer que se inscriba una onda P negativa. Y al electrodo de ABF se acerca y entonces por eso obligadamente en D2, en ABF debe ser una onda P positiva, al igual que para podría ser para D3 y para D2. Acuérdense que las bipolares tienen polos negativos y positivos. Entonces, este vector auricular está yendo hacia la cara positiva del D2, hacia el polo positivo de 2, entonces el D2 también debe tener una onda P positiva. ABF, D2 deben ser positivas. Igual D1 tiene el hombro derecho negativo y el izquierdo es positivo y el vector auricular está yendo hacia el lado positivo, entonces todas estas derivaciones deben tener ondas P positivas, ¿sí? Por esta condición. Entonces, eso es el vector auricular.
tenemos los vectores ventriculares. La sumatoria se reduce a tres vectores. El primer vector del septum, el segundo vector que sumariza la actividad de la punta del corazón y de los ventrículos, la pared libre de los ventrículos. En este caso se representa hacia la pared libre del ventrículo izquierdo porque es el que tiene más volumen, es el más grueso. Entonces, las fuerzas electromotrices están más hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y el tercer vector, que es el de las bases, que es un vector pequeño, que no tiene mucha relevancia, pero que en base a estos tres vectores es como vamos a poder dibujar las ondas P, QRS, QRS y T en un electrocardiograma. Este vector ventricular es el que me indica, como es el más grande, el más fuerte, es el que me indica hacia dónde está ubicada relativamente la punta o la mayor masa ventricular, ¿sí? Entonces, en base a este vector vamos a sacar el eje eléctrico del ventricular, porque también sacamos eje eléctrico auricular, pero en este caso no nos vamos a complicar mucho y nada más vamos a hablar del eje eléctrico ventricular, del QRS. Entonces, si en este corazoncito la masa está hacia el ventrículo izquierdo y el eje eléctrico está en un cuadrante inferior izquierdo, pues está normal. En base al triángulo de Einthoven, se ha generado esto del círculo de mediciones. La línea horizontal sería el 0 grado a la derecha, 0 grados y 180 grados a la izquierda, y esto representa a la derivación 1, ¿sí? La línea horizontal representa de 1 y la línea vertical representa a ABF, ¿sí? Entonces esas son las... hacer la interpretación de nuestro eje eléctrico. Entonces, según la literatura también varía, ¿no? Hay literaturas que manejan entre 0 y 90, 0, 110, menos 10 y 100. Va variando un poco dependiendo de la literatura para definir el grado de normalidad, el cuadrante de normalidad. Pero para fines prácticos lo vamos a manejar entre 0 y 90 grados, ¿sí? Con ustedes vamos a estar hablando entre 0 y 90 grados como lo normal del eje de QRS. Entonces, de 0 a 90, todo lo que está hacia abajo es positivo y lo que está arriba es negativo. De 0 a 90 es lo normal. De 90 a 180 es como que yo les diría, ¿saben qué? La mayor masa muscular está hacia el lado derecho. Y eso me indicaría que el eje está a la derecha. ¿Qué me indicaría? Un crecimiento ventricular derecho. Eso es lo que me indicaría un eje a la derecha. Si yo les digo, el eje está más o menos a menos 60 grados, significa que entonces la masa ventricular izquierda es más grande todavía de lo debido y el eje se está desviando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, el eje me indica qué cavidad está creciendo. Bueno, entonces lo normal es entre 0 y 90 y un eje que se desvía entre 0 y menos 90 es desviado a la izquierda, entre 90 y 180 es a la derecha, y si está entre menos 90 y 180 grados es un eje indeterminado y no sabemos si es una extrema izquierda o es una extrema derecha. En ese caso no lo podemos saber, habría que calcular por otra técnica esta situación. Entonces, bueno, vamos a partir de que ustedes siempre van a hacer sus líneas cuadrantes de X y Y para poder calcular su eje eléctrico, ¿sí? Acuérdense, la vertical es ABF, la horizontal es D1. D1 hacia la izquierda del paciente, hacia la izquierda del paciente está el polo positivo, en el hombro derecho está el polo negativo, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. D1 hacia la izquierda del paciente o la derecha de ustedes es positivo y hacia el otro lado es negativo. ABF es la extremidad, es la derivación de la pierna izquierda
Si se acerca a él es positivo, si se aleja de él es negativo. Entonces vamos a tomar las dos derivaciones que son D1 y ABF. En este caso, D1 lo voy a medir desde la isoeléctrica y voy a hacer una sumatoria positiva y negativa de sus vectores. En este caso, de la isoeléctrica hacia arriba, tenemos 4 milímetros, más 4 menos 2. Despierten, ¿cuánto me daría? 2. 2. Serían 2 positivos. Entonces, yo aquí en el 1, 2 tendría que estar marcando una línea para poder en un futuro intersectar con ABF, que en la derivación de ABF, en este caso me da 4 positivos, no tengo mayor conflicto, y entonces son 4 positivos de ABF, tendría que marcar aquí en el número 4 una línea, y donde intersectan, eso es donde está mi eje eléctrico. En este caso estará más o menos a 55, 60 grados. Tendría que medirlo con un transportador, ¿sí? Pero aproximadamente está a 60 grados y está en un cuadrante normal. Esa para mí es la forma más fácil de medir un eje eléctrico. Pero bueno, si se saben otra técnica y les parece más fácil, pues no hay problema. Podemos utilizarlo, pueden utilizar. En este caso, por ejemplo, D1, a mí me parece que son 8 positivos, ¿sí? A mí me parece que D1 son 8 positivos y entonces, bueno, perdón, aquí yo le calculé 7. Es que depende del complejo en el que le toque. Pero vamos a considerar que son 7 positivos. Sobre la línea de D1 marcaría los 7 milímetros y ABF, en este caso estoy considerando que son 6 positivos. Y entonces en ABF estaría marcando los 6 hacia abajo y el punto medio sería más o menos 45 grados, sigue siendo el cuadrante normal. El eje de QRS es a 45 grados y es un eje normal. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, doctora. ¿Sí? Vamos al siguiente. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Ahí voy. En este Gracias. caso, vamos a otro ejercicio. Voy a tomar el trazo de la derivación de 1. Solamente 2 trazos, de 1 y ABF. No tengo que voltear a ver ninguna otra derivación, solo de 1 y ABF. Acuérdense que todos los vectores son positivos y negativos. Si en este caso, ABF tiene una onda Q muy pequeñita que mide 1 milímetro, es esta, menos 1 milímetro de la primera onda que es la Q. Y luego de la isoeléctrica, porque lo estoy midiendo de la isoeléctrica hacia abajo es menos 1 y de la isoeléctrica hacia arriba, en este caso, estoy considerando 8 positivos. ¿Estamos bien hasta ahí? Menos 1 más 8. ¿Cuántos? 7. Son 7, entonces son 7 positivos, son más 7. Entonces, sobre D1, que va del centro hacia el lado derecho de ustedes, ahí está el polo positivo de D1, tengo que marcar 7 rayitas. Esto ustedes lo van a tener que hacer en su cuaderno. Ahora que estemos haciendo ejercicios, pues les voy a pedir que ustedes me tracen unas rayas lo más simétricas posible. Pero bueno, en D1 tendrían que marcar 7 milímetros y, y ahí poner la línea que corresponde, ¿sí? Tengo ABF. ABF, ¿cuántos milímetros le ven en la onda R? Es un poquito variable, pero vamos a considerar esta, ¿sí? Aquí en este ejemplo yo les estoy considerando 4 milímetros. No se ve muy claro los milímetros, pero bueno, les estoy poniendo que esta onda sobre la isoeléctrica hacia arriba hay 4 milímetros. Y de la isoeléctrica hacia abajo les estoy contando 12 milímetros son negativos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. ¿Sí? Están debajo de la isoeléctrica, entonces más 4 menos 12, ¿cuánto me estaría dando?
-8. -8. -8. Entonces, como es negativo, significa que se está alejando de ABF. No va hacia abajo, entonces ahora va hacia la coordenada de arriba, ¿no? Igual voy a poner mis 8 milímetros y ahí voy a poner la otra línea. Y del centro a la intersección me va a marcar mi eje eléctrico. Esta flecha es básicamente mi eje eléctrico. En este caso está más o menos a menos 45, bueno, menos 50 grados, entonces está desviado hacia la izquierda. El eje eléctrico está desviado a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok. Hablen ahora o callen para siempre. Entonces, en una forma rápida, cuando nosotros leemos el electro, conforme vamos agarrando un hábito, podemos rápidamente valorar si el eje es normal, derivado a la derecha o desviado a la izquierda. Claro, en todo paciente debemos sacar los grados, porque puede ser que yo me tome un electro hoy y tenga mi eje a 10 grados y en 2 años tenga el eje desviado a 80 grados. Sigue estando en un cuadrante normal, pero se está desplazando, ¿sí? Entonces siempre debemos calcular los grados, pero en una lectura rápida, si yo tengo un D1 con un QRS predominantemente positivo, y el ABF también, el QRS es predominantemente positivo, el eje está en un cuadrante normal. D1 positivo con un ABF positivo, el cuadrante es normal. Si el D1 es positivo, pero el ABF es negativo, estaría en un eje desviado a la izquierda. Si D1, el QRS es predominantemente negativo, es predominantemente positivo, estaría en un eje desviado a la derecha. Y si tanto D1 como ABF fueran negativos, estaríamos en un eje extremo o indeterminado. Eso es una forma rápida para que se ubiquen. Vamos a ver un ejemplo. Todos buzos. En este caso, yo les tengo aquí dos derivaciones, D1 y ABF. Y vamos a ver sobre estas líneas, estos cuadrantes, hacia dónde van, ¿sí? Entonces, tengo D1, vamos a suponer que mide 4 milímetros, y ahora sí despiertos, ustedes me dan las respuestas. D1 son más 4 menos 2. Entonces, ¿ahí me da cuánto? 2 2. 2. Entonces yo aquí voy a marcar 2 positivos en D1 y aquí tendré que poner una línea que cruce el más 2. Voy a ABF. ABF mide 4 milímetros positivos. ¿Dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces aquí en ABF, tratando de mantener la misma distancia de las rayitas de D1, pondré mis 4 milímetros y una línea que intersecte y mi eje estaría más o menos 55 grados. 55. ¿Sale? Eso sería con ese ejemplo. Vamos, otra vez. Si yo cambio la derivación, perdón, si yo cambio la derivación, ahora cambió a ABF. D1 sigue siendo más 4 menos 2, son estos mismos más 2 que tengo aquí, ¿sí? Si ABF, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mediría positivos y cuántos negativos? 2 positivos y que como 7 menos 5, negativos. no sé, 7 negativos. 2 positivos, que son lo que mide la onda R, y como, sí, tiene 4, 5, 6, como 6 negativos. Como 6 negativos. Sería 4 negativos, ¿no? 4 negativos. Entonces ABF ahora se aleja y vamos entonces del centro hacia arriba a marcar los 4 milímetros.
supongamos que es aquí 1, 2, 3, 4. Supongamos que entonces el cuarto sería aquí y mi intersección en este caso sería a esta altura. Igual, 65, menos 65 grados, aprox, menos 70. Entonces ahora mi eje está en el cuadrante superior izquierdo. El eje de QRS, en este caso, estaría desviado a la izquierda. Este es un complejo predominantemente positivo, el de D1, y ABF es un complejo predominantemente negativo. Entonces ya con eso, en forma rápida, ABF negativo, D1 positivo, está desviado hacia la izquierda, pudiéramos decirlo, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahora, D1 es predominantemente negativo, porque tiene 2 positivos y 5 negativos más o menos. Entonces, D1 es predominantemente negativo, como con menos 3. Entonces, estaríamos en esta parte, ¿no? Estaríamos yendo hacia acá, perdón. Y ABF es predominantemente positivo, con más o menos igual 4 milímetros. Entonces, menos 3, vamos a suponer que aquí son 3 y aquí son 4. El eje eléctrico estaría más o menos a 130, a más 135 grados. Más 135, que es un cuadrante, es un eje desviado hacia la derecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Y entonces, el último ejemplo sería, si D1 es predominantemente negativo y ABF es predominantemente negativo, el eje estaría en un cuadrante indeterminado. ¿Sí? Eso está muy fácil. Bueno, la lectura de un electro. Espero que me dé chance de explicarles esto por lo menos. Tengo 8 minutos. El electro debe tener la identificación, el nombre del paciente, de preferencia el sexo, la fecha, la hora, y si le pueden poner la edad, pues mejor, ¿no? Mientras más datos tengamos, más fácil es la interpretación del electro. El electro les va a marcar a qué milimetraje, a qué velocidad, perdón, les va a marcar a qué velocidad está corriendo, 25 milímetros por segundo, y qué calibración tiene, 10 milímetros por milivolt. Aquí está la marca de calibración, 10 milímetros por milivolt. Esto es lo convencional. Hay diferentes formas de registrar el electro. Hay unas que son de una sola derivación y es una tira así larga, 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 donde viene de 1, de 2, de 3, viene de 1 por 1. Hay hojas que traen para 3 derivaciones y entonces vemos las bipolares, las unipolares y luego las cordiales y un de 2 largo. Y hay esta forma que es mucho más fácil porque podemos visualizar todas las derivaciones al mismo tiempo. Y todos los latidos correlacionan con las de abajo. O sea, lo que yo veo en D1, aunque cambia su morfología en las otras derivaciones, es el mismo latido al mismo tiempo. Todos los latidos son sincrónicos, ¿sí? Están relacionados. De modo que si yo viera un latido anormal en ABR, lo tendría que ver también en ABL, en ABF y en el D2 largo. Eso me ayuda para saber si realmente es un latido que está normal o solamente fue una interferencia o un artefacto que pasó en una derivación aislada. Entonces, en este electrocardiograma, vean ustedes que siempre va a haber una tira de dedos largo hasta abajo, que es donde vamos a hacer nuestras mediciones. En ABR, recuerden que todos las ondas son negativas porque es la única derivación donde todos los vectores se alejan. Tiene una onda P, un QRS y una onda T negativa. Eso es lo normal. Si ustedes llegan a ver una R, una T y una P positivas, es que los cables están al revés. Es la única explicación. Y acuérdense que en D1, en D2 y en ABF debemos tener P's positivas para considerar que es sinusal
y de B2 hasta B6. D1 puede variar. Miren ustedes, aquí tiene una plana o inclusive una bifásica, ¿no? B1 no cuenta para medir la onda P. Y en estas precordiales, la morfología normal es que el primer vector, la onda R, vaya progresando lentamente hasta volverse predominantemente positiva, ¿sí? Aquí tiene una morfología de R con S profundas, y luego una R con una S más o menos del mismo voltaje, y luego se vuelve una R predominante con S pequeñas hasta volverse una R completamente. Esa migración del voltaje debe existir normalmente. Entonces, lo primero entonces es un ritmo sinusal, tiene una onda P antes de cada QRS, tiene un PR constante, tiene una distancia de R a R regular y tiene ondas P positivas en las derivaciones que ya marcamos. Entonces, este electro tiene un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca en este caso sería, para mí es más fácil buscar un complejo, una onda R que inicie sobre la línea más marcada para poder medir. Entonces voy a tomar este complejo, esta onda R, y voy a medir 5, 10, 15, 20, 25 hasta la siguiente onda R. 1500 entre 25, una frecuencia de 60 latidos por minuto. Es una frecuencia cardíaca normal, todavía se considera una frecuencia cardíaca normal. Entonces, un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, y de ahí me voy a la medición de mis ondas, ¿sale? Voy a medir la onda P. A mí a veces me favorece una que inicie sobre una línea marcada. Entonces voy a empezar aquí, la onda P inicia acá y la onda P en este caso termina más o menos acá. En este caso la onda P mide 0.12 segundos. 0.12. ¿Sí? Esto lo verifico de ser anormal. Si me parece que es anormal, pues tendría que ir a medir en otras ondas para verificar si esto está correcto, ¿sí? Entonces, en este caso, sí me parece que la onda P mide 0.12 segundos y esto sería un valor anormal porque la onda P debería ser de 0.10 hasta 0.10. Entonces, la onda P mide 0.12 segundos. El intervalo PR, en este caso igual sería desde el inicio de la onda P hasta donde inicia el complejo QRS, mide 4 milímetros, es 0.16 el valor, es un valor normal. El QRS en este caso, desde el inicio del complejo QRS hasta el final del complejo QRS, son 2 milímetros, sería 0.08 segundos, y es normal también, y el intervalo QT sería desde el inicio de la onda del complejo QRS hasta el final de la onda T. En este caso son 11 milímetros, sería 0.44 segundos, que para la frecuencia cardíaca es un valor normal, ¿sí? Entonces, de mis mediciones, y me faltaría calcular el eje eléctrico de QRS, donde D1 es predominantemente positivo y mide alrededor de 9 milímetros, y ABF, híjole, no se ve ni positivo ni negativo, ¿no? Pareciera que es un complejo muy pequeñito, pareciera tener 2 milímetros, vamos a dejarlo en 2 milímetros positivos y 1 negativo. Entonces, ABF mide 1 milímetro negativo, sería más 1, ¿vale? Más 2 menos 1 sería más 1. Y de 1 quedamos que eran 9 milímetros. Entonces, si yo tuviera que graficar esto, sería así, ¿no? De 1 y ABF. En ABF es solo más 1. Y en T1 me voy a ir de 2 en 2 para hacerlo más rápido. 2, 4,
6, 8 y luego un 9. Entonces, D1 estaría más o menos a esta altura y ABF estaría aquí. Entonces, mi intersección sería muy cercano al 0, probablemente 5 o 10 grados de angulación, ¿sí? Entonces, mi eje eléctrico es normal. Es normal, aunque está cercano al 10, al 0, pero es normal. Doctora, yo tengo una duda con lo de las mediciones. Es que nos dio mediciones, las cantidades, ¿no? Si se pasa, por ejemplo, en el intervalo QT, usted dijo que en este era 40, pero usted nos dio una medición de 36, ¿no importa? O sea, ¿tengo algún rango para pasarme y decir, es normal? Es lo que les comentaba. El QT es un poco variable, o sea, ponemos punto 40 como un promedio, pero no tiene un valor estricto hasta que lo corrijamos para la frecuencia cardíaca. Ese sí, ya. Y entonces los demás sí me tienen que dar la medición que nos dijo, si no ya es anormal, si es menos o más. Todos los demás valores, sí, la onda P, el PR, el QRS, sí tienen valores fijos. Sí. Tienen lineamientos bien establecidos. En este caso, por ejemplo, les dije, la onda P mide 0.12, sale de un valor normal. Entonces, ya hice todas mis mediciones y en mis hallazgos yo tendría que decirles, la onda P mide 0.12 segundos, es decir, está prolongada. Ese es uno de mis hallazgos. Está bien, doctora. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, en este electro, uno de mis hallazgos sería, la onda P está prolongada en duración. ¿Qué significaría? Que la masa de la aurícula ha crecido y que requiere de más tiempo para despolarizarla. Una P prolongada, ya lo estaremos viendo, pero me estaría hablando de un crecimiento auricular. Entonces, como hallazgo, como quinto punto, yo tendría que poner la onda P está prolongada en duración y como conclusión sugiere crecimiento auricular. Y ya, interpreté mi electro por completo. Doc, yo tengo otra pregunta. Diga. Las mediciones de las ondas y lo de la frecuencia siempre se van a hacer en la derivación 2, por eso nos da una D2 larga. Por eso les pone un D2 largo, para que ahí se hagan las mediciones. Claro, cada uno elige la derivación que quiere medir, ¿no? Por ejemplo, yo agarré esta y tú puedes decir, no, pues yo prefiero esta. No hay problema. Debe ser la misma medida. Ya es cuestión de vista. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál mides? Pero lo mismo debe medir esta que debe medir esta. Siempre y cuando sea la misma morfología, ¿no? Si de repente aquí me aparece un QRS errático, ese no es el ritmo de base. Algo estará pasando. Si de repente aquí me aparece un QRS diferente, no voy a medir este porque este no es el ritmo de base. Voy a medir el QRS que es constante. Y sí, las mediciones se hacen sobre el D2. ¿Okay? Gracias. Les puse esta presentación para compartir en Google Drive, ¿sí? Vienen varios electros, muchos para todos, hay para todos. Entonces mañana lo que voy a hacer es que ustedes van a empezar a interpretar. Y para que no se peleen, pues les voy a decir, fulanito de tal, interprétame el electro, ¿no? Para que no se me estresen. ¿Cuál será que me va a tocar? Obviamente los primeros son mucho más fáciles y los últimos están un poquito más complejos, pero por eso les estoy poniendo todos, para que en su tiempo libre se me pongan a estudiar un poquito. Ahorita básicamente no vamos a hablar de patologías, nada más quiero que, así como ahorita me digan, pues la onda P está prolongada, el QRS está ensanchado, pues está prolongado, el PR está corto, ¿no? Ya hablaremos de patologías en su momento, pero eso será mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Tienen allí los electros para estudiar. ¿Vale? Ya con los chicos que nos vemos a las 10, pues ya hacemos algunos ejercicios. Bueno,